Cuando mi hijo tenía 4 años comenzó a decir cosas que al principio pensé que eran producto de su imaginación. Como cualquier niño de su edad, inventaba historias sobre lugares que nunca habíamos visitado, personas que supuestamente conocía y casas en las que aseguraba haber vivido. Pero una noche dijo algo que me hizo dejar de pensar que todo era un juego. Estábamos cenando los 3 en casa, mi esposa, mi hijo y yo, cuando de repente dejó el tenedor sobre la mesa y me miró fijamente. «Papá», dijo, «yo antes vivía en una casa amarilla». Mi esposa sonrió y le preguntó qué quería decir, pero él respondió con una tranquilidad que me resultó extraña. Vivía con una mujer que tenía el cabello muy largo, y tenía un perro negro que se llamaba Bruno. Pensé que había visto algo parecido en una película o en algún dibujo animado, así que le pregunté dónde había visto esa casa, pero él simplemente negó con la cabeza. «No la vi, papá, yo vivía allí». Mi esposa y yo nos miramos sin saber qué responder. Le pregunté cómo era esa casa. «Tenía una puerta azul», dijo, «y una ventana rota arriba. Al lado había un árbol grande, y detrás de la casa había un camino que llevaba a un río». Todo aquello parecía una historia inventada, pero había algo en la forma en que hablaba que me incomodaba. No parecía estar imaginando la casa, parecía estar recordándola. Pensé que al día siguiente lo habría olvidado. Pero no fue así. Durante las siguientes semanas comenzó a mencionar detalles cada vez más específicos. Decía que antes tenía otro nombre, decía que trabajaba en un lugar donde había muchas máquinas, decía que tenía una hermana pequeña y que su habitación estaba al final de un pasillo muy largo. Incluso decía que algunas noches escuchaba a su madre llorar detrás de una puerta. Cada vez que hablaba de aquella vida lo hacía como si estuviera contando recuerdos normales de su infancia. Una tarde mi esposa decidió preguntarle algo que todavía recuerdo perfectamente. «¿Cómo te llamabas antes?». Mi hijo respondió sin dudar. «Daniel». Mi esposa se quedó completamente quieta. Yo también. Nuestro hijo se llamaba Mateo. Nunca habíamos mencionado el nombre Daniel delante de él. Le pregunté quién era Daniel. Él me miró confundido. «¿Yo, papá?». Aquella respuesta me dejó sin palabras. Pensé que quizás simplemente estaba atravesando una etapa extraña, así que intentamos no darle demasiada importancia, pero los recuerdos continuaron. Una mañana mientras desayunábamos, mi hijo comenzó a llorar porque no quería ir a la escuela. Cuando le pregunté qué ocurría, me dijo que tenía miedo de que una mujer llamada Elena viniera a buscarlo. Le pregunté quién era Elena. Mi hijo respondió que era su hermana. Mi esposa y yo no teníamos ninguna conocida llamada Elena. Entonces ocurrió algo que cambió completamente nuestra manera de ver todo aquello. Mi hijo comenzó a dibujar. Tomó una hoja de papel y dibujó una casa amarilla, una puerta azul, un árbol enorme y un camino detrás de la casa. Después dibujó a 4 personas. Un hombre, una mujer, una niña y un niño. Debajo del niño escribió un nombre. Daniel. Le pregunté dónde estaba aquella casa. Mi hijo señaló la esquina del dibujo. Aquí. Le pregunté dónde. Él dijo el nombre de una ciudad que estaba a varias horas de nuestra casa. Mi esposa y yo nunca habíamos llevado a nuestro hijo allí. Nunca habíamos hablado de aquella ciudad. Nunca habíamos conocido a nadie de allí. Al principio pensamos que podía ser una coincidencia. Hasta que mi hijo comenzó a describir una calle específica. Dijo que la casa estaba cerca de una iglesia vieja y que frente a la iglesia había una tienda donde vendían pan dulce. También dijo que detrás de la casa había un río y que cerca del río había un puente de madera. Todo aquello parecía imposible. Pero había una cosa que me inquietaba más que todas las demás. Mi hijo decía que Daniel había muerto. Cuando le pregunté qué había pasado, dejó de hablar durante varios segundos. Después me dijo que había tenido mucho miedo. No quiso explicar más. Durante varias noches comenzó a despertarse llorando. Decía que alguien estaba golpeando una puerta. Decía que escuchaba a una mujer gritando. Y algunas veces pronunciaba el nombre de Elena mientras dormía. Mi esposa empezó a preocuparse seriamente. Yo intentaba encontrar una explicación lógica, pero cada día resultaba más difícil. Una noche decidimos grabarlo mientras dormía. No porque creyéramos que estuviera ocurriendo algo sobrenatural, sino porque queríamos saber si sus pesadillas podían explicar las cosas que decía durante el día. A la mañana siguiente escuchamos la grabación. Durante casi toda la noche solo se escuchaba su respiración. Pero a las 3:17 de la madrugada se escuchó su voz. Daniel no quiere entrar. Después se escuchó un golpe. Y mi hijo volvió a hablar. No abras la puerta. Mi esposa comenzó a llorar. Yo apagué la grabación. Esa misma mañana decidimos llevarlo con un especialista infantil. Le explicamos todo sin decirle a nuestro hijo que pensábamos que sus recuerdos podían ser reales.
El especialista nos dijo que los niños pueden crear recuerdos falsos, mezclar sueños con experiencias reales y desarrollar historias extremadamente detalladas. Aquello parecía razonable. Hasta que mi hijo mencionó algo que ninguno de nosotros le había contado. Durante la consulta miró una fotografía que estaba sobre el escritorio del especialista y dijo que conocía a un hombre que aparecía allí. El especialista tomó la fotografía y se quedó sorprendido. Era una fotografía familiar que llevaba años sobre su escritorio. Mi hijo señaló a un hombre mayor que aparecía al fondo. Ese señor era amigo de Daniel, dijo. El especialista palideció. Le preguntó cómo conocía ese nombre. Mi hijo respondió tranquilamente. Porque él me conocía antes. El especialista nos pidió que saliéramos de la habitación. Cuando estuvimos solos nos contó que Daniel había sido su hermano mayor. Había muerto muchos años atrás. Nos dijo que durante décadas había evitado hablar de él. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Entonces el especialista hizo una pregunta que ninguno de nosotros esperaba. ¿Quién les habló de Daniel? Mi esposa respondió que nadie. Nuestro hijo lo había mencionado por primera vez meses atrás. El hombre se quedó en silencio. Después nos dijo algo que hizo que todo cambiara. Su hermano había vivido en una casa amarilla. La casa tenía una puerta azul. Había un árbol enorme junto a la entrada. Y detrás había un camino que llevaba hasta un río. Mi hijo había descrito exactamente la casa donde había vivido Daniel. Pero todavía faltaba descubrir cómo podía conocer todos aquellos detalles. Y esa respuesta la encontraríamos en un lugar al que jamás habíamos pensado ir. Después de aquella conversación salimos del consultorio completamente confundidos. Mi esposa no dejaba de llorar y yo intentaba encontrar una explicación para todo lo que acabábamos de escuchar. Pero ninguna explicación parecía suficiente. Nuestro hijo estaba sentado en el asiento trasero del automóvil mirando por la ventana como si nada extraño hubiera ocurrido. Después de varios minutos le pregunté si conocía al hombre de la fotografía. Él respondió que sí, que era el hermano del señor que nos había atendido. Luego le pregunté si conocía la casa donde había vivido Daniel, y me respondió que sí, que quería volver porque había algo que necesitaba encontrar. Cuando le pregunté qué era, se quedó callado durante unos segundos y finalmente dijo que era una caja que había escondido antes de morir. Mi esposa y yo nos miramos sin saber qué decir. Porque hasta ese momento nadie nos había hablado de ninguna caja. Esa noche buscamos información sobre Daniel y descubrimos que había muerto. 17 años antes de que nuestro hijo naciera, había sido un joven de 22 años y su muerte había sido considerada accidental. Según los registros había ocurrido cerca de un río, pero no había muchos detalles públicos sobre el caso. Durante varios días intentamos olvidar todo aquello, pero nuestro hijo continuaba hablando de Daniel. Decía que recordaba su habitación, recordaba a su hermana Elena y recordaba a una mujer que llamaba mamá. También decía que había algo que no estaba bien con la historia de su muerte. Una tarde se sentó frente a nosotros y dijo que Daniel no había muerto por accidente. Mi esposa le preguntó cómo lo sabía y él respondió que alguien había estado allí. Entonces le pregunté quién, pero comenzó a llorar y dijo que no quería recordarlo. Después de aquella noche decidimos viajar hasta la ciudad que nuestro hijo había mencionado. No sabíamos exactamente qué buscábamos, pero necesitábamos respuestas. Cuando llegamos descubrimos que la casa amarilla todavía existía. Estaba vieja y parcialmente abandonada, pero tenía la puerta azul que nuestro hijo había descrito. El árbol enorme seguía frente a la entrada y detrás de la casa había un camino que conducía hacia el río. Mi esposa comenzó a llorar cuando vio la casa porque nuestro hijo había descrito cada detalle sin haberla visto jamás. Caminamos alrededor del lugar y nuestro hijo se quedó completamente quieto frente a una pared. Señaló una parte del suelo y dijo que allí estaba la caja. Buscamos durante horas y finalmente encontramos una pequeña zona donde la tierra parecía haber sido removida. Conseguimos una pala y comenzamos a excavar. Después de unos minutos golpeamos algo duro. Era una caja metálica oxidada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La sacamos de la tierra y descubrimos que estaba cerrada. Nuestro hijo la miró y dijo que la llave estaba dentro de la casa. Entramos y después de buscar durante un largo rato encontramos una pequeña llave escondida detrás de una tabla de madera. Abrimos la caja y dentro había fotografías, cartas y una pequeña grabadora antigua. También había una carta dirigida a Elena, la hermana de Daniel. En la carta Daniel decía que había descubierto algo sobre su propia muerte. Explicaba que alguien había intentado hacerle daño y que si alguna vez desaparecía quería que su hermana supiera la verdad. También decía que había escondido la caja porque tenía miedo de que alguien la encontrara. Mientras leíamos la carta nuestro hijo comenzó a llorar y dijo que ahora recordaba todo. Nos dijo que Daniel había salido de casa aquella noche después de discutir con alguien. Había caminado hasta el río y había sido seguido por un hombre. Nuestro hijo describió al hombre con una precisión que nos dejó aterrados. Dijo que tenía una cicatriz en la mano y que conducía un automóvil oscuro. Buscamos entre los documentos y encontramos una fotografía donde aparecía un hombre que coincidía con aquella descripción. Era una persona cercana.
A la familia de Daniel, alguien que había sido interrogado después de su muerte pero que nunca había sido acusado, llevamos todo el material a las autoridades y comenzó una nueva investigación. La grabadora contenía una conversación que demostraba que la muerte de Daniel no había sido accidental. Años después se descubrió que había sido asesinado durante una discusión y que el responsable había ocultado la verdad durante mucho tiempo. La familia finalmente obtuvo respuestas y la hermana de Daniel pudo despedirse de él sabiendo lo que realmente había ocurrido. Después de todo aquello, mi hijo dejó de hablar de aquella vida. Una noche le pregunté si todavía recordaba a Daniel y me respondió que ya no. Le pregunté por qué y dijo que porque ya había terminado lo que tenía que hacer. Con el paso de los años dejó de mencionar la casa, a Elena y el río, y poco a poco comenzó a comportarse como cualquier otro niño. Nosotros nunca supimos explicar completamente lo ocurrido. Algunos médicos dijeron que podía tratarse de una combinación extraordinaria de coincidencias, otros hablaron de recuerdos construidos por la imaginación, pero nosotros sabíamos que había demasiados detalles que nuestro hijo jamás podría haber conocido. Años después, cuando mi hijo ya era adolescente, encontramos la vieja caja nuevamente. La habíamos guardado como recuerdo de todo aquello. Dentro había una fotografía que nunca habíamos visto. Era una fotografía de Daniel cuando era pequeño. Detrás de ella había una frase escrita con tinta azul: «Gracias por encontrarme». Cuando mi hijo leyó aquella frase se quedó en silencio durante varios segundos y después sonrió. Me dijo que sentía que finalmente podía dejar el pasado atrás. Yo le pregunté si alguna vez había tenido miedo de recordar aquella vida, y me respondió que sí. Pero que ahora entendía que los recuerdos no siempre aparecen para asustarnos. Algunas veces aparecen porque hay historias que necesitan ser terminadas. Después de aquella conversación guardamos la fotografía y nunca volvimos a hablar del tema. Mi hijo creció, fue a la universidad, comenzó su propia vida y años después tuvo una familia. Durante mucho tiempo pensé que aquella extraña experiencia había quedado atrás, hasta que una tarde mi nieto llegó corriendo hacia nosotros con una hoja de papel en las manos. Había dibujado una casa amarilla, una puerta azul, un árbol enorme y un río detrás de la casa. Sentí que el corazón se me detenía, miré a mi hijo y él también había quedado completamente inmóvil. Mi nieto levantó la hoja y preguntó quién era Daniel. Nadie respondió durante unos segundos. Mi hijo tomó la hoja, la miró y después abrazó a su hijo con fuerza. Yo comprendí entonces que quizá nunca encontraríamos una explicación para lo ocurrido, pero también comprendí que algunas historias pueden viajar de una generación a otra, no necesariamente como una maldición ni como un misterio que deba dar miedo, sino como un recuerdo que busca ser escuchado. Desde aquel día decidimos no investigar más, no porque tuviéramos miedo, sino porque finalmente entendimos que la historia de Daniel había terminado. Y aunque nunca sabremos si mi hijo realmente recordó una vida anterior o si de alguna manera encontró información que nadie sabía que conocía, siempre recordaré aquella primera noche cuando mi pequeño hijo me miró a los ojos y me dijo que antes había sido otra persona. Durante años pensé que aquello era imposible, pero después de todo lo que ocurrió aprendí que existen preguntas para las que quizá nunca tendremos una respuesta. Y algunas veces la verdad no consiste en descubrir exactamente cómo ocurrió algo, sino en aceptar que ocurrió y aprender a vivir con el misterio, porque aquella historia cambió nuestra familia para siempre, y desde entonces, cada vez que mi hijo habla de su infancia, siempre menciona aquella casa amarilla como el lugar donde comenzó uno de los misterios más extraños de nuestras vidas, pero nunca volvió a decir que había vivido otra vida. Y cuando le preguntamos si recuerda algo de Daniel, simplemente sonríe y responde que algunas historias deben quedarse donde pertenecen, en el pasado, donde finalmente pueden descansar.